Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión hablaremos sobre las leyes de Newton. Como ya lo mencionamos, las leyes de Newton son las que rigen la parte de la dinámica de una partícula. Bueno, para hablar acerca de las leyes de Newton, pues primero vamos a analizar un poco de antecedentes históricos de lo que son estas leyes, ¿no? Bueno, ya tiene bastante tiempo, alrededor de los años 1600 más o menos, los filósofos afirmaban que el estado natural de la materia era el reposo. Galileo fue el primero que tuvo una idea distinta del movimiento haciendo ciertos experimentos, ¿no? Esencialmente estos experimentos consistían en analizar en forma, vamos a ponerlo como una forma semicuantitativa, ¿no?, el movimiento de los cuerpos, tratando de eliminar toda influencia externa que lo alterara, concluyendo que el estado natural de los cuerpos no es el reposo, sino el resistirse a una aceleración. Bueno, ya posteriormente Newton, que por cierto nació el año en que murió Galileo, perfeccionó estos experimentos de Galileo, realizando cuidadosas mediciones experimentales, lo que permitió formular las ahora conocidas como las tres leyes del movimiento de Newton. Bueno, la primera ley de Newton se puede enunciar de la siguiente manera, ¿no? Un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y uno en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante, a menos que actúe una fuerza sobre el cuerpo que altere su estado de reposo o de movimiento. Bueno, la primera ley de Newton, conocida también como la ley de la inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante, ¿no? Esa sería una forma más general. Bueno, obviamente aquí incluye la parte del estado de reposo, ¿no?, que sería a una velocidad igual a cero. Entonces esa sería una expresión pues más general, ¿no? La primera ley de Newton nos dice que para que un cuerpo altere ese movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que nosotros conocemos como fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos de la primera ley de Newton? Que dice que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y uno en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante, a menos que actúe una fuerza sobre el cuerpo que altere su estado de reposo o de movimiento, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones o muchas ocasiones, bueno, yo espero que no, que no lo hayan experimentado. La primera ley de Newton, ustedes en algún momento han ido, supongamos en su bicicleta, ¿no? Se atraviesa un perro, entonces ustedes frenan de repente. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes sale volando, ¿no? ¿Se han preguntado por qué es eso? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Pues eso es debido a la debido a la primera ley de Newton, ¿no? Bueno, o esa parte la explica la primera ley de Newton. Obviamente ustedes venían en una bicicleta con una velocidad, no venían en movimiento. Entonces, mientras no exista una fuerza que actúe sobre ustedes permanecerán en ese movimiento. Por eso es que cuando ustedes frenan la bicicleta, ustedes siguen en la parte de movimiento, ¿no? También de hecho me imagino que también lo han experimentado en la parte de las combis, los micros, que ya ven que de repente casi no aceleran, que ustedes están así sentados bien tranquilos ahí, de repente lo que hace es ponerse en movimiento rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes generalmente tienden a irse hacia atrás, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque su estado era de estar en reposo, entonces tenderían a seguir en reposo, ¿no? Básicamente eso es lo que es la ley
la primera ley de Newton, como les digo, la también denominada ley de la inercia. Nos dice que a grandes rasgos un cuerpo permanecerá en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza actúe sobre él, ¿no? De tal forma que haga que cambie este tipo de movimiento, ¿no? Esa es la primera ley de Newton. Ok, entonces, conociendo lo que es la primera ley de Newton, bueno, la segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza, ¿no? Entonces, la primera ley de Newton solamente dice que a menos que actúe una fuerza sobre el cuerpo. Ok, entonces, esta ley de Newton cuantifica esta fuerza, ¿no? Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Esta constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Entonces, matemáticamente, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Nosotros recordemos que tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen además de un valor, tienen una dirección y un sentido, ¿no? Por lo que se tiene que escribir la segunda ley de Newton en forma vectorial, ¿no? Bueno, la unidad de la fuerza en el sistema internacional es el Newton. Nosotros sabemos la unidad de la fuerza en el sistema internacional es el Newton y se representa por una N, pues en honor a Newton, ¿no? que puso la forma matemática de estas expresiones. Entonces la fuerza se representa por N, y pues un Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de 1 kilogramo de masa para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un Newton, vamos a ponerlo acá con negro, ¿no? Es decir, un Newton, la magnitud o las unidades de la fuerza, se miden en newtons, ¿no? Y un Newton, como les digo, es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de 1 kilogramo de masa para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo. Entonces, un Newton equivale a 1 kilogramo, por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que equivale 1 Newton. Bueno, entonces aquí, en esta parte, en la expresión, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque la expresión de la segunda ley de Newton que hemos dado válida o que hemos estado trabajando es válida para cuerpos cuya masa es constante. O sea, si la masa varía, como por ejemplo, supongamos un cohete que va quemando combustible, no es válida la relación fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces vamos a generalizar la segunda ley de Newton para que incluya el caso de sistemas en los que puedan variar la masa, ¿no? No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? Bueno, para que nosotros lo podamos hacer, necesitamos definir una magnitud física nueva, denominada cantidad de movimiento, o también llamada movimiento lineal, y se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. Es decir, el momento lineal o cantidad de movimiento se va a definir como el producto de la masa por la velocidad, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento o movimiento lineal es una magnitud vectorial, y en el sistema internacional se mide en kilogramos por metro sobre segundo, ¿no?
Bueno, en términos de esta nueva magnitud física, la segunda ley de Newton se expresa de la siguiente manera. Dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación temporal del momento lineal de dicho cuerpo. Es decir, en otras palabras, que la fuerza va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de ¿qué? De P, ¿no? Del momento, la variación del momento lineal. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton en términos de el momento lineal. Bueno, de esta forma, escrita de esta forma, aquí nosotros incluimos, si nosotros escribimos la segunda ley de Newton de esta forma, incluimos también el caso de cuerpos cuya masa no sea constante, ¿no? Perdón, incluimos en esta expresión, bueno, vamos a incluir el caso general cuando la masa sea constante o cuando la masa no sea constante. Esa es la forma general de la segunda ley de Newton, independientemente de que si la masa es constante o no. Es decir, supongamos, ¿no? La fuerza, como se definió aquí, la fuerza es igual a la derivada con respecto al tiempo del momento lineal, ¿no? Pero el momento lineal es la masa por la velocidad, ¿no? El producto de la masa por la velocidad con respecto al tiempo de la masa por la velocidad. Ajá. Tenemos un producto de funciones, entonces es la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo más la velocidad por la derivada de ¿qué? De la masa, ¿no? Con respecto al tiempo. Ajá, es un producto de funciones, entonces la derivada es esta. Ok, entonces este es el caso general, ¿no? Este es el caso general cuando la masa no es constante, es decir, cuando la masa varía. Ok, entonces supongamos que en el caso que la masa es constante, pues este término es igual a 0, ¿no? Es decir, aquí este es el caso general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si m es igual a constante? Entonces, este término se va y solamente nos queda que la fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y qué es la derivada de la velocidad respecto al tiempo? O la variación de la velocidad respecto al tiempo, ¿qué es? Exactamente, es la aceleración, ¿no? Es decir, llegamos a que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este caso que nosotros tenemos aquí, pues aquí ya van incluidas cuando la masa varía y cuando la masa es constante, ¿no? Cuando la masa es constante, pues llegamos a la expresión de la fuerza igual la masa por la aceleración, que es la que nosotros ya teníamos. Ajá. Bueno, entonces otra consecuencia de expresar la segunda ley de Newton usando la cantidad de movimiento o momento lineal es lo que se conoce como el principio de conservación del momento, ¿no? Es decir, si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es 0, la segunda ley de Newton nos dice que, vamos a tomarlo aquí, es decir, si la fuerza total, supongamos que la fuerza total, y vamos a escribirlo aquí, ¿no? La fuerza total que actúa en un cuerpo es igual a 0. Ajá. Entonces recordamos que la fuerza es igual a la derivada con respecto al tiempo del momento lineal. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si la fuerza total es 0? Entonces tenemos que 0 es igual a la derivada con respecto al tiempo de el momento lineal. Si la derivada con respecto al tiempo
de algo es cero, significa que P es igual a constante, ¿no? Entonces, eso es lo que... Esto significa que la cantidad, nosotros tenemos que la cantidad de movimiento o el momento lineal debe ser constante en el tiempo, ¿no? Recuerden por qué, porque la derivada de una constante pues es igual a cero, por lo tanto esto implica que el momento se conserva. Esto pues es esto que nosotros tenemos aquí, pues es el principio de conservación del momento, ¿no? Es decir, si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es nula, el movimiento del cuerpo permanecerá constante con el tiempo. Ajá. ¿Qué quiere decir? P permanece constante, y P, que es la masa por la velocidad, pues la velocidad es constante, ¿no? Que es lo que nos decía la segunda ley de Newton. Entonces es otra característica o consecuencia si nosotros lo expresamos en términos del momento lineal. Entonces si la fuerza total es cero, entonces decimos que se conserva el movimiento, ¿no? Se conserva la cantidad de movimiento o se conserva el momento lineal, ¿no? Cualquiera de los dos términos es el correcto. Ok. Ahora, la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, recordemos simplemente, la primera ley de Newton nos dice que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y uno en movimiento continuará el movimiento con velocidad constante a menos que actúe una fuerza sobre el cuerpo que altere su estado de reposo o movimiento, ¿no? Un cuerpo permanecerá en estado de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza actúe sobre él, ¿no? Para cambiar ese estado. Eso es lo que nos dice. Segunda, que la fuerza aplicada, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Siempre y cuando la masa sea constante. Si no pasa así, la forma más general es que la fuerza es igual a el cambio en el momento lineal, ¿no? La fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación temporal del cambio, a la variación temporal del momento, el momento lineal de dicho cuerpo, ¿no? La forma más general es esta. ¿Okay? Y entonces la tercera ley de Newton, también conocida como principio de acción y reacción, nos dice que si un cuerpo A, la tercera ley de Newton, si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este cuerpo B realizará sobre A otra acción igual, otra acción igual y de signo contrario. Entonces, supongamos acá nosotros tenemos el ejemplo cuando nosotros, de hecho esta parte de la tercera ley de Newton, pues muchas veces la hemos experimentado, ¿no? Supongamos, nosotros tenemos, en este caso, supongamos que nosotros te estamos haciendo presión o empujando un muro, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos... ¿Qué pasa en este punto de nuestras manos? Nosotros generamos una fuerza hacia el muro que va en ese sentido, pero por la tercera ley de Newton, este muro también al mismo tiempo está ejerciendo sobre nosotros una fuerza de sentido contrario, de la misma magnitud, pero en sentido contrario, es decir, como si este muro nos estuviera empujando con una misma magnitud, ¿no? Así como nosotros estamos empujando, nuestras manos sienten una fuerza igual generada por el muro, pero de signo contrario, ¿no? Entonces, para este ejemplo que nosotros tenemos aquí, pasa lo mismo. Si ahora nosotros nos fijamos en el pie de la nadadora, ¿qué pasa? Nosotros, o esta nadadora está ejerciendo una fuerza del pie
sobre la pared, ¿no? En esta dirección. Pero este punto de la pared ejerce una misma fuerza sobre el pie de la misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿no? Ajá, ¿sí se ve? En este punto la persona está ejerciendo con el pie una fuerza sobre el muro, pero al mismo tiempo el muro está ejerciendo una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Ajá. Entonces, les digo que nosotros en la vida cotidiana, pues casi todo el tiempo estamos sintiendo, experimentando esta tercera ley de Newton, ¿no? ¿Por qué? Supongamos en este ejemplo, esta persona tiene un cierto peso, ¿no? Debido a esta masa, ajá, debido a la fuerza gravitacional, esta persona tiene una masa, entonces se genera un peso. Ok, entonces un peso va a estar dirigido hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Perdón. Lo pensé bien y lo dije mal, ¿no? Que diga lo pensé bien y lo escribí mal. Nosotros tenemos un peso. El peso. Ajá. Un peso W. Nosotros estamos ejerciendo, en este caso, si tomamos en cuenta ahora este dibujo, nosotros estamos ejerciendo sobre la Tierra o sobre el piso, en este caso, este punto, este piso, estamos ejerciendo una fuerza, ¿cuál? La fuerza de nuestro peso. Ajá. Entonces, el piso al mismo tiempo está ejerciendo sobre el pie o sobre nosotros una fuerza de igual magnitud, pero de signo contrario, la cual ahora va hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros al tener una masa, por la fuerza gravitacional, se ejerce un peso sobre la Tierra o sobre el piso. En este mismo punto, el piso está ejerciendo sobre nosotros una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Esta fuerza que ejerce el piso tiene un nombre particular porque es muy usada y se llama la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal es una fuerza que es de la misma magnitud que el peso, pero va en sentido contrario, es decir, esta va hacia arriba, ¿no? Ajá. Entonces, le digo, esta parte de la fuerza del peso, el peso y la normal, pues es importante que se entienda porque pues aparecen en muchos de los problemas, ¿no? Entonces, por la tercera ley de Newton, nosotros generamos un peso y este piso, ¿no? Siente el peso de nosotros, el cual va hacia abajo, pero al mismo tiempo el piso genera una fuerza sobre nosotros, ¿cuál? O sobre el pie. ¿De qué magnitud? Pues de la misma magnitud de la del peso, pero en signo contrario, ¿no? Entonces, pues simplemente, ahora sí, recapitulando, las tres leyes de Newton, importantes en la parte de la dinámica. La primera, todo cuerpo permanecerá en su estado de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza actúe sobre él, ¿no? Esa es la primera ley de Newton, llamada también la ley de la inercia, ¿no? La segunda, esta fuerza, o la fuerza aplicada a un cuerpo, siempre es proporcional a la aceleración, es decir, y la proporcionalidad, la constante de proporcionalidad de la masa, es decir, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto es cuando la masa es constante. La forma más general es decir que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación temporal del momento lineal, ¿no? Donde el momento lineal pues es simplemente el producto de la masa por la velocidad. Y por último, la tercera ley de Newton, que nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este cuerpo B realiza sobre A otra acción igual y de signo contrario, ¿no? En pocas palabras, también en ocasiones se expresa como que a toda acción le corresponde una reacción, ¿no? Entonces, si a toda acción le corresponde una reacción, pues con todo esto ahora sí podemos decir que
no es karma, ¿no? Sino simplemente es la tercera ley de Newton. Ok, bueno, pues con esto me despido. Entonces, espero que les haya sido de utilidad, se haya entendido la parte de las 3 leyes de Newton. Ya estaremos realizando ejercicios en donde aplicaremos estas 3 leyes de Newton, ¿no? Para resolver ciertos problemas físicos. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima y ánimo. Bye.